Lo que ha venido después está en el debe de la OTAN y de los Estados Unidos. O sea, no vale ahora decir que es que los ucranianos no saben, los ucranianos son los responsables, los soldados ucranianos que se han batido y que han muerto, oye, con gran valor. Ahora no pueden ser los culpables cuando ellos no han decidido prácticamente nada. Si aquí hemos conocido también reuniones secretas, porque no sé, debe haber espías rusos hasta en la taza de café. Es decir, hemos conocido reuniones secretas del mando militar de la OTAN y el mando ucraniano en Polonia, donde se daban las directrices de los siguientes pasos a dar. Aquí la responsabilidad es totalmente ya extemporánea es decir, es exterior a lo que es el mando militar ucraniano. Entonces, bueno, es decir, ¿qué vemos ahora también? Pues vamos a seguir con la propaganda. Mirad, un detalle, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Marinka. Mira, Marinka, a 1 de diciembre, ya estaban en el centro de la ciudad las banderas rusas colocadas. Aproximadamente sobre el día 15-20, prácticamente la ciudad ya había caído. Y quedaban unas pequeñas dachas al norte, que todavía había algo de resistencia ucraniana. ¿Qué era eso? Esas pequeñas dachas que están en las afueras, son casas de campo, de vacaciones, que están en las afueras, las que cayeron el otro día y por tanto se dio como liberar a la ciudad de Marinka. Bueno, eso, vale, así lo que indica es la prudencia del mando ruso antes de informar oficialmente de las cosas. Pero la ciudad ya había caído hacía casi un mes. Pero, es decir, los medios corporativos siguen hablando en función de la propaganda que se da de los órganos de gobierno de Kiev. Es decir, se mantiene la resistencia y con el mantener la resistencia para intentar una rentabilidad política, lo único que se hace es alargar el sufrimiento y la guerra. Si la ciudad ya está, desde el punto de vista militar, estaba ya perdida. ¿Para qué seguir? Vete a una posiciones de defensa más retrasadas que puedas defender, que puedas tener un mínimo de éxito. ¿Para qué seguir allí? Y lo mismo va a pasar en Adviazka, donde la situación además es mucho peor, porque además hay aproximadamente de 10 a 15.000 combatientes ucranianos dentro de la ciudad, y ya se está combatiendo dentro de la ciudad. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando las noticias nos llegan, posiblemente lleven ya un retraso mínimo de 48 horas. Lo digo para que muchas veces lo calibremos, ¿no? Las cosas tal como van ocurriendo. Yo si me permite, Sergio, complementando lo que dicen Juan Antonio y Jesús, hay que verlo en términos estratégicos. El objetivo de la OTAN, de Occidente y de los anglosajones ya está cumplido. En realidad, Occidente ha ganado con esta guerra en términos estratégicos. Que mueran más o menos ucranianos, te puedes imaginar que a los chicos de Londres y de Washington no les interesa nada, no les importa nada que Ucrania quede destruida, aniquilada, no les importa nada y que hayan muerto 500.000 ucranianos. Eso no les importa. Los grandes piratas de la historia, que son los ingleses, no les importa eso. Pero la misión está cumplida. ¿Cuál era la misión? Era quebrarle las piernas económicas a Alemania y a Europa para que no establecieran con Rusia un gran mercado, un gran poder geopolítico, económico, industrial, tecnológico. Levantar un telón de acero, levantar un nuevo telón de acero. Exactamente, entonces ya está logrado, ya se ha logrado. Ucrania ha sido el objeto de esto, la excusa, pero Europa, mira Alemania, el otro día cerró su fábrica, su acería más grande de Europa, ya es la tercera planta que cierra, porque no tiene energía barata, no tiene insumos como lo tenía antes. Y por otro lado la tienes a Rusia allá del otro lado, casi que quebrada, según dicen en Occidente, la tienes a Putin aislado del mundo. Entonces el objetivo de los ingleses, de los anglosajones, siempre es generar caos, generar disrupción, generar conflicto en otras regiones que no se puedan convertir en una amenaza para ellos. Y el objetivo está cumplido. Ahora, mueren más, mueren menos, no les importa nada. Lo que sí ha perdido es Europa, mira, entre otros, ¿no? Sergio. En línea de lo que decía Juan Antonio, estábamos hablando de Marinka, de la toma que se hizo oficial este martes, pero como él dice, bueno, pues que ya
hacía varias semanas que se podía intuir o que ya había tenido lugar. Jesús, quiero preguntarte por otra de las claves. Ahora está en Avdiivka, se está hablando mucho, pues un poco en la línea de lo que comentaba Juan, que es cuestión de días, de semanas. Quizás sea el próximo punto a tener en cuenta, la próxima ciudad a tener en el foco. Mira, en el año 2015, el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, uno de los más respetados de la teoría realista con el tema del realismo ofensivo, había advertido que si Estados Unidos, Canadá, Europa, el occidente colectivo en general, se atrevían a seguir financiando a Ucrania para hacerles creer que se podían equiparar en términos bélicos a Rusia, solo iban a llevarla a un desastre. Stephen Cohen en 2020 decía que Rusia generalmente no iniciaba las guerras, pero que aunque de pronto se replegaba a posiciones estratégicas, con el paso del tiempo, sobre todo con la ayuda de los inviernos, terminaba acabando con estas guerras y se volvía más fuerte después de cada contienda. Y bueno, ahora que estamos platicando de esto, mientras escuchaba a mis compañeros, a Antonio y a Ariel, y en ese contexto en el cual hemos estado viendo cómo efectivamente se han desangrado las economías. Y otra cosa importante, la toma o el secuestro, la captura por parte de los poderes fácticos de los derechos sociales que paulatinamente ha perdido la gente, ha perdido la población, sobre todo ahí en Europa, es también digno de análisis, porque a la luz de evitar la propaganda, a la luz de evitar la desinformación, han estado censurando canales, quitándole a la gente la posibilidad de decir, bueno, si es propaganda yo la discriminaré al dejarla de ver, pero que desde arriba te digan, esto no lo puedes ver porque te está dañando la cabeza, porque te están desinformando. Entonces te habla pues de que es sintomático, mientras que a Ucrania efectivamente la mandaron a un subsidio colectivo, a la población europea le arrastraron, le quitaron derechos y sobre todo le dijeron que era en su propio beneficio. En ese sentido, pues, en el mundo de la anarquía, finalmente gana el que tenga más capacidad material para resistirla, Sergio. Vamos a seguir con el punto de mira en este conflicto, pero quiero preguntar en este caso a Juan Antonio Aguilar por otra de las noticias que, bueno, han sido de las que más han dado de hablar en el día de hoy. Hablamos de Polonia, hablamos de su ejército que ha dicho que un misil ruso, han estado diciendo en las últimas horas ya que ha sido un misil ruso, al principio decían que era un objeto no identificado desde